Excelente día, tarde, noche, madrugada. Sean bienvenidos a otro capítulo más de su programa y podcast Noche de Cuervos. Como siempre, un gusto saludarlos. Soy su anfitrión Eduard Gons. Y pues recuerden que en esta noche, noche, día, ahorita estamos grabando de día, pues es una tarde especial, ya que nos adentraremos en rincones olvidados del mundo, donde lo cotidiano se mezcla con lo paranormal en el trabajo, donde los sacrificios del pasado dejan huellas en el presente y en donde las energías oscuras pueden darse en las paredes de cualquier empresa, lugar o trabajo. Así que prepárense para estas historias que harán que miremos con otros ojos nuestros lugares de trabajo y pues empecemos con la intro. Puede decir anécdotas, experiencias que la mayoría o algunos de nosotros hemos pasado en nuestros lugares de trabajo, de empleo, en donde día con día pues acudimos a laborar, a hacer pues sí, deberes, ¿no? En estas empresas, fábricas, tiendas de autoservicio, entre otras cosas. A lo cual pues en esos lugares ocurren estas experiencias paranormales que pues sí dejan pensando más que a uno. Y pues ahora sí que empecemos con esta primera historia, la cual se llamará La fábrica de hilos de sangre. En la ciudad de Puebla, a orillas del río Atoyac, se alza lo que queda de la fábrica textil La Esperanza, fundada en 1898 por el empresario español Manuel de la Cruz. Lo que comenzó como un proyecto prometedor para la región se convirtió en un intento terrenal. La fábrica empleaba a más de 200 trabajadores, la mayoría mujeres y niños. Las condiciones eran inhumanas, jornadas de 16 horas, salarios miserables y un control absoluto por parte de la gerencia. Manuel de la Cruz era un hombre obsesionado con el éxito y, según las leyendas, consultó a un brujo local para asegurar la prosperidad de su negocio. El ritual consistía en ofrecer un sacrificio cada año en el día de San Juan Bautista, en el sótano de la fábrica. Se decía que debía ser alguien que llevara al menos 5 años trabajando allí. Alguien que fuera parte de la máquina, de la empresa. Los trabajadores comenzaron a desaparecer uno por uno cada verano, pero nadie se atrevía a hablar por miedo a perder el empleo. El tiempo pasó y hasta hoy los vecinos cuentan que se escuchan máquinas funcionando en horas de la noche. Aunque la fábrica está abandonada desde 1952, los exploradores urbanos que se han atrevido a entrar hablan de hilos de color rojo oscuros que aparecen y desaparecen entre las máquinas, como si estuvieran siendo tejidos por manos invisibles. Susurros de mujeres pidiendo ayuda, acompañados de las risas de niños. Las figuras de un hombre vestido con ropa de finales del siglo XIX, que recorre los pasillos llevando una libreta donde parece anotar nombres. En el sótano se pueden ver una mancha oscura en el suelo que nunca se ha podido limpiar, y quienes se acercan sienten un frío extremo y una sensación de opresión que los hace salir corriendo.
En 1952, durante una inspección laboral, se encontraron huesos humanos enterrados en el sótano, a lo cual da o se cree que es el origen de todas estas apariciones y experiencias paranormales que se hacen presentes. Manuel de la Cruz había muerto años antes, pero su hijo, quien heredó la fábrica, fue arrestado y acusado de ocultar crímenes. Nunca se supo, con certeza cuántas personas fueron sacrificadas, pero los registros de la época indican que al menos 17 trabajadores desaparecieron sin dejar rastro. Y esto es algo que pues de alguna otra forma se ha escuchado y se narra sobre estas fábricas que algunas pues ofrecen sacrificios para tener el éxito como tal y que nunca quiebren. Pero pues si tú sabías sobre esta historia y me faltó agregar algo, pues espero y lo comentes aquí abajo y nos narres si es cierto que se escuchan todo este tipo de experiencias en esta fábrica. Comenzamos con otra historia, la cual titularemos La oficina de los escritorios vacíos. Este es un testimonio pues obviamente real de la Ciudad de México del año 2018 y nos cuenta lo siguiente. En el edificio Reforma 222, uno de los rascacielos más emblemáticos de la capital, funcionaba la sucursal de una importante empresa de seguros entre 2015 y 2019. Lo que comenzó como un espacio moderno y prometedor se convirtió en un lugar de terror para sus empleados. María González, entonces jefa del departamento de cobranzas, cuenta que todo empezó en el piso 17, que nunca se utilizó completamente. Siempre había 3 escritorios vacíos en el rincón oeste del área. Al principio pensamos que era porque la empresa estaba en proceso de contratación, pero nunca llegaron nuevos empleados. Los primeros signos fueron pequeños, papeles que se movían solos, teclados que escribían caracteres extraños, luces que se encendían y se apagaban sin causa aparente, pero las cosas empeoraron en febrero de 2017. Un 23 de febrero de 2017, Carlos Márquez, empleado de ventas, llegó temprano al trabajo y encontró a una mujer vestida con ropa de los años 70, sentada en uno de los escritorios vacíos, escribiendo en un cuaderno de cuentas. Cuando él la saludó, ella se giró y desapareció delante de sus ojos. Al revisar el escritorio, encontró un cuaderno antiguo con anotaciones de cuentas que correspondían a una empresa que había funcionado en ese mismo edificio en 1973. Un 15 de abril del 2017, durante una reunión de equipo, la cámara de seguridad grabó una figura transparente que caminaba entre los asistentes tocando sus hombros. Varios empleados sintieron un frío intenso que en ese momento y algunos comenzaron a tener dolores de cabeza persistentes, cosa que pues puede pasar debido a la energía que atraen estas presencias. Un 3 de julio del 2017, la limpiadora del edificio Doña Rosa encontró 3 cafés servidos en tazas antiguas sobre los escritorios vacíos. Cuando intentó quitarlos, las tazas se volvieron tan calientes que tuvo que soltarlas, pero no dejaron quemaduras en la mesa. Al día siguiente, aparecieron 3 fichas de empleados con nombres que no estaban en la nómina: Ana López, Jorge Martínez y Luisa García. La empresa decidió contratar a un equipo de parapsicólogos y arqueólogos para investigar el caso. Lo que descubrieron pues obviamente fue impactante. En 1973, en ese mismo piso, funcionaba una empresa de corretaje bursátil.
Los 3 empleados cuyos nombres aparecieron en las fichas habían muerto en un incendio que se declaró en el piso 17 el 23 de febrero de 1973. Según los registros, habían estado trabajando hasta tarde para cerrar un trato importante y no pudieron escapar a tiempo, lamentablemente. Obviamente, pues la empresa, harta de todas estas experiencias y todo esto, decidió mudarse en 2019 después de que varios empleados sufrieran ataques de pánico y enfermedades inexplicables. Hasta hoy, el piso 17 del edificio de Reforma 222 permanece cerrado y desocupado. Si ustedes lo conocen o saben si es cierto, déjenlo aquí en los comentarios. María González cuenta: aún recuerdo cómo se escuchaban risas y conversaciones en ese rincón, como si ellos siguieran trabajando allí hace más de 40 años. Excelente historia que pues deja pensando muchísimo. Y hay personas a las cuales, como les comento, no solamente es en fábricas, en tiendas de autoservicio, en todas partes, en todo lugar, si una presencia se quedó pasmada o impregnada por los deberes, porque hay personas que se sabe muy bien que no saben si están muertas, no se dan cuenta que están muertas. Entonces ellos continúan con su día normal, como si estuvieran trabajando normal, como si no hubieran pues partido de este mundo, ¿no? A lo cual pues es impresionante, ya que pues en otro plano, digamos, ellos siguen pues laborando y todo esto, conviviendo con las personas de la actualidad, pero sin ser vistos. Y eso es algo que pues deja pensando a más de uno, si en algunos trabajos experimentan eso. Pues ya saben, creo que una recomendación de eso es pues ponerles una vela y ofrecerlos y decirles que pues descansen en paz. Pero pues esa fue la segunda historia y cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció. Antes de comenzar con la siguiente historia, este anuncio recuerda que es para que me sigas en todas las redes sociales que son TikTok, Instagram, en YouTube te suscribes a todos mis canales, tanto como Noche de Pros como los alternos. Y pues recuerda que si no puedes estar escuchando o viendo el video, lo escuches a través de Spotify, donde estaremos subiendo cada capítulo después de ver el video. A lo mejor, no sé, no pudiste verlo completamente. Estás lavando, trabajando, colócate tus audífonos y nos vemos y nos escuchamos en Spotify. Así que nos vemos pronto y continuamos con la siguiente historia. Pues ya que nos acomodamos con la maqueta, pues vamos a empezar. Esta es nuestra tercera historia, a la cual la titularemos La mina de la sonrisa. Es un testimonio de Zacatecas. Entonces pues comienza más o menos así. Dice: la mina de la Esperanza, no relacionada obviamente con la fábrica mencionada anteriormente, es una de las más antiguas del estado de Zacatecas, en funcionamiento desde 1860 hasta 1995. Hoy en día se ofrecen visitas guiadas, pero hay una sección que permanece cerrada al público, lo cual es el túnel número 7. Jesús Sánchez, quien trabajó en la mina como técnico de mantenimiento desde 1985 hasta su cierre, relata sus experiencias. El túnel 7 siempre fue diferente. Los trabajadores no querían entrar ahí. Decían que se sentían observados. Yo nunca creí en esas cosas hasta que me pasaron cosas que no tienen explicación. En los años 80, varios trabajadores reportaron ver figuras humanas cubiertas de polvo de plata que se movían en las profundidades del túnel. Escuchaban sonidos de martillos, picadoras, aunque no había nadie trabajando en esa área.
Encontrar herramientas antiguas que habían desaparecido décadas antes, colocadas en lugares estratégicos como si alguien las hubiera dejado para ser utilizadas. Pero el evento que marcó a todos ocurrió el 12 de diciembre de 1988. Eran las 2 de la mañana. Estábamos haciendo una revisión de seguridad en todo el complejo. Cuando llegamos al túnel, escuchamos una voz que decía: "Cuidado con el techo", en un tono urgente. No había nadie cerca, pero nosotros nos agachamos de instinto. En ese momento una porción del techo se desplomó justo donde estábamos parados. Si no hubiéramos escuchado esa voz, estaríamos muertos. Después del incidente, se investigó la historia del túnel número 7 y se descubrió que en 1902 había ocurrido un derrumbe que había cobrado la vida de 12 trabajadores. Entre ellos estaba el capataz de la sección, Manuel Rodríguez, quien según los registros había gritado "cuidado con el techo", justo antes de que el techo se viniera abajo, intentando salvar a sus compañeros. Los guías de las visitas guiadas cuentan que aún hoy en el acceso al túnel 7 se puede sentir un aire muy frío, incluso en días calurosos, a lo cual es inexplicable. Algunos visitantes han reportado ver figuras grandes con cascos antiguos que les hacen señas para que se alejen del túnel. Se han encontrado huellas de botas de trabajo antiguas en el suelo húmedo del túnel, aunque nadie ha entrado ahí en décadas. Jesús Sánchez sigue trabajando en la mina como guía de visitas. Yo creo que Manuel sigue cuidando el lugar. Él murió tratando de salvar a sus compañeros y parece que sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Y es como les comento, literal, hay personas que están tan apegadas a lo que hacen, son tan apegadas a lo que hacen, tanto trabajo, hobbies, cosas en el hogar, etcétera, etcétera. Y cuando les llega a pasar algo, hay personas que no se dan cuenta, como les comentaba anteriormente, no se dan cuenta que ya pues partieron de este mundo, ¿no? Y pues ellos siguen con su trabajo, siguen haciendo lo que les gustaba hacer. Entonces para ellos no descansan en paz, porque para ellos quieren seguir haciendo las cosas como las hacían en vida, ¿no? Entonces pues sí es algo que deja pensando a más de uno. Y pues también, si nos ponemos a pensar, este túnel se derrumbó por algo, por una energía que a lo mejor había antes. Continuamos con esta historia del Hospital de Traumatología del Trabajo, que estaba ubicado en Guadalajara. El Hospital de Traumatología del Trabajo del Dr. Ramón González funcionó en Guadalajara desde 1955 hasta 2018. Cuando se mudó a nuevas instalaciones durante sus años de funcionamiento, se convirtió en un lugar donde los límites entre la vida y la muerte se volvían difusos. Las experiencias del personal médico, como la doctora Patricia Mendoza, quien trabajó en el hospital durante 20 años, cuenta que en un hospital siempre hay muertes, pero aquí era diferente. Los pacientes que llegaban después de un accidente laboral a veces contaban que conocían a otras personas que habían muerto en el mismo tipo de accidente años atrás. Entre los sucesos más documentados se encuentran el elevador del piso 3. Este elevador solo funcionaba entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, aunque estaba marcado como fuera de servicio. Los empleados que lo usaron durante esas horas relataron que se detenía en un piso que no existía en el plano del hospital, donde habían camas con pacientes cubiertos con sábanas blancas.
Cuando preguntaban quiénes eran, una voz les decía: son los que nunca pudieron volver a trabajar. La sala de rehabilitación se escuchaban sonidos de personas caminando y haciendo ejercicios, incluso cuando la sala estaba vacía. Algunos terapeutas vieron sombras de personas usando prótesis antiguas que ya no se utilizan en el hospital. En el quirófano número 5, este quirófano fue cerrado en 1998 después de que varios cirujanos reportaran ver a un hombre vestido con ropa de cirujano de los años 60 ayudándolos durante las operaciones. Cuando preguntaban quién era, desaparecía. Se descubrió que se trataba del doctor Carlos Herrera, quien había trabajado en ese quirófano durante 20 años y había muerto realizando una operación en 1967. En 2015, Ana Torres, una trabajadora de una planta de empaque, había sufrido una lesión grave en la mano. Fue ingresada en el hospital. Durante su estancia, ella relató que todas las noches veía a una mujer vestida con uniforme de trabajadora de fábrica que le hablaba de su propio accidente en 1972, cuando una máquina le había arrancado 3 dedos de la mano. La mujer le contaba cómo había aprendido a adaptarse y le daba consejos para su rehabilitación. Pues de alguna otra forma yo siento que eran almas que sufrieron, pero no querían que sufrieran las personas que llegaban después con su padecimiento. Pero es algo que te pones a pensar y te das cuenta que el hospital atrapaba las energías. O sea, si se ponen a pensar, el hospital hacía eso, atrapaba las energías de personas que sufrían lo mismo. Cuando la doctora Mendoza investigó, encontró registros de una paciente llamada Rosa Méndez, quien había sufrido exactamente el mismo accidente en 1972 y había sido tratada en ese mismo hospital. Lo que les cuento, Rosa había muerto en 1985 de causas no relacionadas con su lesión, pero según su familia, siempre había dicho que quería ayudar a otras personas que pasaran por lo mismo que ella. El edificio antiguo del hospital permanece cerrado, pero quienes pasan cerca aseguran que se pueden ver luces encendidas en las ventanas del piso 3 y escuchar sonidos de máquinas de rehabilitación. La doctora Mendoza comenta: creo que aquellos que sufrieron por su trabajo nunca se fueron del todo. Ellos entendían el dolor de los pacientes y querían ayudar de la única manera que podían. A lo cual pues si nos ponemos a pensar sobre todo esto, ¿no? Si está pues extraño toda esta situación de las energías de personas que a lo mejor sufrieron y no quieren que sufran las demás personas. Y pues sin duda estas historias pues nos muestran que en el trabajo es más que un lugar donde ganamos nuestro sustento, es un espacio donde dejamos parte de nosotros mismos, donde compartimos alegrías y sufrimientos, y donde algunas veces esa conexión es tan fuerte que trasciende la muerte. Miren, cada vez que veo un puente en construcción, recuerdo esa leyenda que me contaron de la ofrenda a la tierra, o también llamada ofrenda al diablo, que consiste en que se sacrifican vidas humanas para poder construir un puente. Continuemos con este mito que es muy conocido, a lo mejor por la mayoría. Este mito que sin duda pues se escucha o se han escuchado relatos relacionados a esto. ¿A qué me refiero? A los famosos sacrificios de los puentes o construcciones grandes. Es un mito, o a lo mejor sea real, pero pues no se ha podido como que desmentir o asegurar que sea real, ¿no? Para los que no saben, pues qué es esto, es la tradición de sacrificar pues seres vivos para asegurar la estabilidad de los puentes o alguna construcción. Es una de las más antiguas del mundo y en México hay varios ejemplos que
aún hoy generan temor y respeto. Por ejemplo, el puente de los Muertos de Veracruz, en Veracruz, construido en el siglo XVII. Una de las primeras historias es el puente de los Muertos en Veracruz, construido en el siglo XVII para conectar dos pueblos costeros. El puente de los Muertos tiene una historia escalofriante. Según los registros coloniales, la construcción falló varias veces. Los cimientos se desmoronaban, las vigas se rompían sin explicación aparente. El arquitecto a cargo, un hombre llamado Juan de la Torre, consultó a los curanderos locales, quienes le dijeron que el río exigía un sacrificio. Se eligió a una joven de la aldea, María, quien voluntariamente se ofreció para salvar a su pueblo. Fue enterrada viva en uno de los pilares del puente durante una ceremonia nocturna. Desde entonces, el puente ha resistido huracanes, inundaciones y el paso del tiempo. ¿Ustedes qué piensan al respecto sobre estas historias? ¿Es un mito? ¿Creen que sí sea real? ¿Han escuchado alguna otra historia? ¿O conocen a alguien que conozca pues este tipo de rituales que se hacen? Actualmente, cada año en la fecha del aniversario de la construcción, 15 de agosto, se puede ver una figura blanca caminando por el puente, llevando una vela encendida. Los conductores que cruzan de noche aseguran que escuchan llantos femeninos y a veces ven huellas de pies descalzos en el pavimento húmedo, aunque no haya llovido. Hay casos documentados de personas que han intentado dañar el puente o hacer grafitis en sus pilares. Todos han sufrido accidentes inexplicables en los días siguientes. Otras leyendas de puentes en México: el puente de Chapultepec en la Ciudad de México. Sin duda, pues es algo que nos deja pensando a más de uno, pero no solo es ese puente, hay otras leyendas de puentes en México. El puente de Chapultepec en la Ciudad de México, en el cual se dice que fue necesario sacrificar a un niño para que la estructura resistiera el tráfico, a lo cual se cuentan historias de un niño que aparece pidiendo ayuda a los peatones de noche. ¿Te ha pasado? Déjalo en los comentarios. El puente de la Concordia en Guanajuato, durante su construcción en el siglo XIX, se sacrificó a un trabajador cada vez que se colocaba un nuevo arco, totalizando 7 víctimas. Aún hoy se pueden ver sombras en las piedras del puente que aparecen en forma de figuras humanas. Pero pues estos son algunos mitos, como les comento. No se sabe a ciencia cierta si sea real que se ocupan estos tipos de sacrificios para que pueda permanecer una construcción grande, ¿no? Como les comento, también se tenía entendido, se sabía que se utilizaban también animales para ya sea una casa, una construcción, pues que es grande, ¿no? Incluso también hay historias que narran de que se les aparece un Catrín o una persona elegante y les pide tantas, digámoslo así, almas para poder dejarlos hacer la construcción, a lo cual también recurre a este mito que les comento, ¿no? El entregar una vida o varias vidas para que pues se pueda construir o se pueda hacer estas construcciones que sin duda son enormes y coincidentemente o mágicamente o ritualizadamente pues perduran mucho tiempo, ¿no? Como sabemos, pues hay rituales para pues también limpiar energías de trabajo en los trabajos y las empresas.
Las energías negativas en los lugares de trabajo pueden manifestarse de muchas formas: peleas entre compañeros, bajas de productividad, accidentes frecuentes, sensación de malestar constantes. Desde tiempos ancestrales se han desarrollado rituales para limpiar estos espacios y restaurar el equilibrio. Por ejemplo, está el ritual de copal y la sal. Este es uno de los más antiguos y utilizados en México, con raíces en tradiciones prehispánicas. Se necesita, por si quieren o por si alguno, digamos que siente alguna de estos puntos que acabo de mencionar, pues para su preparación nos comentan que se necesita un copal en trozos, sal gruesa, un cuenco de barro, agua bendita y una vela blanca por cada sala o departamento de la empresa. Debe realizarse antes del inicio de la jornada laboral, preferiblemente en una luna menguante, para eliminar energías negativas. En el cuenco del barro colocar la sal y encender el copal sobre ella. Recorrer todo el espacio de trabajo, llevando el humo por cada rincón, especialmente en esquinas, detrás de muebles y cerca de ventanas y puertas. Mientras se recorre, rezar una oración o mantra que pida la eliminación de malas energías y la llegada de prosperidad y armonía. Rociar agua bendita en lugares donde el humo haya tenido dificultades para penetrar. Colocar las velas blancas en puntos estratégicos: entrada, sala de reuniones, áreas de producción, y dejarlas quemarse completamente. La sal utilizada debe ser arrojada fuera del edificio, preferiblemente en un lugar con tierra, para que las energías negativas se disuelvan en la naturaleza. Está el otro ritual, que es de la serpiente de aire, utilizado principalmente en empresas donde hay mucha tensión entre empleados. Se necesita un rollo de hilo de algodón blanco, 7 piedras de cuarzo transparente y una pluma de ave blanca. Se extiende el hilo por el suelo formando un recipiente que conecte todos los departamentos de la empresa. Se coloca una piedra de cuarzo en cada extremo del hilo y en los puntos donde se crucen caminos dentro del edificio. Con la pluma hacer un movimiento circular sobre el hilo, imaginando que se está limpiando el aire y deshaciendo nudos de energía negativa. Dejar el hilo durante 24 horas, luego enrollarlo cuidadosamente y guardarlo en un lugar seco. Las piedras deben ser colocadas en los escritorios de los líderes del equipo para mantener la armonía. Recuerden que antes de realizar cualquier ritual es importante obtener el conocimiento de todos los trabajadores y dueños de la empresa. Los rituales no reemplazan medidas prácticas. Buen ambiente laboral, comunicación clara y condiciones de trabajo dignas pues también son fundamentales. No todo tiene que ver con alguna energía negativa, ¿no? Si los fenómenos paranormales son muy intensos o causan daño a las personas, es recomendable usar ayuda de expertos en parapsicología o terapeutas energéticos con experiencia. O lo que tú quieras creer, un sacerdote, un curandero, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser con esa capacidad de poder manejar energías en todo tipo. Y pues ahora sí que hoy hemos recorrido lugares donde el mundo material y el espiritual se entrelazan, donde los sacrificios del pasado siguen dejando su huella y donde existen formas de restaurar el equilibrio en nuestros espacios de trabajo. Recuerden que el miedo es una herramienta que nos ayuda a respetar lo desconocido, pero también es importante buscar la verdad detrás de las leyendas. Nunca se cierren a creer a lo mejor todo lo que nos cuentan. Siempre si se tiene la oportunidad, pues investiguen el trasfondo de lo que
de lo que ocurrió antes para llegar a una conclusión de lo que está pasando en el presente. En caso de que pues sus en sus trabajos hayan experiencias paranormales, que se sientan ustedes muy cansados de energía y todo ese tipo. A lo cual pues también conlleva, como se comentaba, pues no todo es paranormal. También hay que tener buena comunicación entre todos y tener siempre una mente positiva en el trabajo, porque recuerden que lo que uno piensa y siente es lo que reflejas en tu trabajo, en lo que haces, en lo que piensas y hasta en lo que descansas y sueñas y en lo que todo lo que quieras hacer. Así que pues espero y te haya gustado este capítulo en el cual pues hablamos de estos relatos paranormales en los trabajos. Si tú tienes alguno, si tienes algún relato paranormal que te haya ocurrido en tu trabajo, o que conoces alguna leyenda sobre tu trabajo, o sabes que tengo esta evidencia de mi trabajo, mira, me pasó esto, te invito a que lo mandes y estaremos haciendo una segunda parte para poder realizar este tipo de videos que pues sin duda creo que a más de uno les interesa, ya que pues la mayoría creo que trabaja y pues es importante conocer todos estos, como les puedo comentar, trasfondos y esos inicios de todas estas experiencias. Así que pues me despido. Recuerden que yo soy Edward Gons. Un gusto saludarlos nuevamente y despedirme de ustedes. Nos vemos la siguiente semana con otro capítulo más. Y recuerden comentar ahí sus experiencias laborales de lo paranormal. Si tienen evidencias, mándenlas. Y pues nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden que nos vemos cada semana. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que todo lo que sienten y lo que piensan es como manifiestan en sus trabajos, en sus hobbies y todo lo que hacen. Así que siempre piensen alto, piensen bien y, y sientan lo mejor de la energía. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye.